Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en este desafío con Sandy Delgado. Ella es profesora del Instituto de Gastronomía de la Universidad de Anáhuac del Sur y nos viene a hablar del buen servicio del vino, ese ritual que se le da a cada botella en honor a su historia y a su elaboración, para que todos sepamos y conozcamos un poquito de este conocimiento tan importante cuando lo veamos en los restaurantes. Sandy, gracias por estar aquí con nosotros. Paula, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer. Es importante saber este tipo de situaciones en las que estás de repente, cuando ves por qué te presentan la botella, qué tiene de especial el que lleguen en un restaurante y te presenten la botella. Empezamos por ahí. Claro, es importante que te presenten la botella. ¿Por qué? Porque la botella es la carta de presentación del vino, sobre todo la etiqueta. La etiqueta es el acta de nacimiento de un vino. Entonces nosotros como consumidores tenemos derecho a informarnos y a saber qué estamos bebiendo. En la etiqueta nos va a dar mucha información de dónde es, de qué región, la cepa, la añada. Entonces es importante nosotros saberlo y para poder así también disfrutar más del vino. Cuéntame por qué es importante no cortar por encima, sino tiene que ser por debajo del gollete a la botella cuando te la presentan, después viene el ritual de abrirla. Claro. ¿Por qué es tan importante abrirla aquí y no acá? Es importante que sea por debajo del gollete, ya que esta cápsula es de material metálico. Entonces, lo que nosotros intentamos al cortarla por debajo y no por encima es que ese metal no tenga contacto con el líquido y no le pueda transmitir algún sabor metálico o desagradable. ¿Por qué la gente de repente ves en los restaurantes que sacan el corcho y lo huelen en la parte inferior? ¿Tiene algún significado eso? Sí, mira, hay muchos mitos, ¿no? La verdad es que encontramos mitos y blofismos también dentro del mundo del vino, pero sí tiene un significado y si no, pues para que sepan por qué sí debemos de hacerlo. El corcho, antes de olerlo, de hecho, hay que observarlo, porque el corcho nos va a mostrar si el vino está sano. El corcho debe estar totalmente en una pieza y debe de tener cierta humedad en esta parte, lo que nos indica que estuvo en buenas conservaciones de almacenamiento. El vino debe conservarse acostado para que pueda tener constante líquido, para que pueda tener constante contacto el líquido con el corcho y no transmitirle ninguna enfermedad. Por eso tiene que estar acostado en las cavas, los ves todo el tiempo. Exactamente. Sobre todo los vinos de guarda, los vinos que se deben de guardar, los vinos de consumo inmediato no importa. Por eso es que a veces unos traen corcho sintético o corcho de alcornoque. El corcho sintético pues es para aquellos vinos que son de consumo inmediato, que no van a seguir evolucionando en la botella. Un vino que trae corcho... Son los vinos de casa que te presentan mucho en Europa, en los restaurantes que se hacen de casa y luego te lo sirven. Exactamente, un vino que no ha pasado por ninguna cierta crianza, ni en botella ni en barrica, que ya no va a evolucionar mucho en la botella, no requiere de tener una microoxigenación. Claro. Entonces, el corcho pues lo que hace es permitir esa microoxigenación. Y después también, ya al olerlo, que era lo que me preguntabas, el corcho huele a corcho. No va a oler a la añada 1900X ni a la cepa fulana, eso es blofismo en el vino. En realidad yo debo de olerlo para que también corroboremos que no tiene aromas desagradables. Ok. Oye, y otra pregunta. Por ejemplo, la costumbre cuando se sirve al anfitrión una pequeña parte para que lo pruebe y emita su juicio. ¿De dónde viene esa costumbre y por qué es tan importante el que permita servirle a los demás para degustar el vino? Claro, es importante. Es importante porque eso nos va a permitir a nosotros como comensales corroborar que el vino está en buenas condiciones para beberse. Muchas veces en los centros de consumo nos sirven vinos que no están ni a la temperatura correcta, los vinos tienen que tener una temperatura ideal para su servicio, o que no se almacenaron bien. Mira, qué interesante. Es interesante el tema porque como consumidor lo tienes que exigir. Claro. Por ejemplo, el vino por copeo, ¿no? Tú pides un vino, una copa de vino y te lo sirven ya, te lo traen a la mesa ya servido, te lo traen caliente. El vino debe de beberse a una buena temperatura fresca y a veces echado ya a perder porque lo tienen muchos días abierto. Entonces a ti al servirte un poquito de vino te da la oportunidad de corroborar que ese vino huele bien, sabe bien y está en buenas condiciones para beberse. ¿Cuándo se decanta un vino, Sandy? Porque muchas veces obviamente no sabes si sí se tiene que decantar o no. ¿También tiene un porqué? Por supuesto.
Dos aspectos importantes para la decantación. Uno, consideraríamos que el vino siempre debe de respirar. Cuando vamos a un centro de consumo y nos dice el mesero, señora, ¿le dejo respirar su vino? Le descorcho y le dejo respirar su vino en la botella. No, gracias, el vino no respira en la botella, no tiene espacio para oxigenarse. El vino debe de respirar o en tu copa, aquí respira perfectamente bien, claro, o en un decantador. Entonces el decantador tiene dos funciones, que el vino respire y también, porque algunos vinos tienen ciertos sedimentos que se pegan en la botella. Entonces lo que nosotros intentamos al decantar es trasvasar poco a poco el líquido hacia un decantador, permitiendo que estas partículas queden pegadas en la botella y que mi vino sea límpido. Oye, Sandy, pues muchas gracias por haber venido. Realmente esta conversación la tenemos que seguir en un restaurante para que me expliques bien todo este gran ritual que tiene cada botella en su historia y en su elaboración. Con muchísimo Muchas gracias gusto. por haber estado con nosotros en este desafío. Gracias a ti por invitarme, Paula. Muchas gracias.